Azúcar 103.9 FM presenta Golpe de Timón con Yumelis Viloria, un programa de opinión objetivo, serio y analítico. Bienvenidos. Chávez lo dijo, nosotros hagámoslo. Sobre el tema de las inspecciones, esto está apenas comenzando, pero les prometo un sacudón producto de las inspecciones, de muchas fallas que hay. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Esta mañana, por ejemplo, se fue muy temprano la almiranta Carmen Teresa Meléndez, y la dirección le dije, vete para allá. ¿Por qué? Porque ya me había llegado un rumorcito, ¿eh? Anda, inspeccióname la fábrica de helados Copelia, la cual fue inaugurada hace apenas una semana, 2 semanas. Dime tú, Carmen, ¿están produciendo helados en la fábrica? No, mi comandante. No están produciendo. No es la primera vez que eso ocurre. Oye, yo no voy a caer en el extremo de Bolívar del decreto de guerra a muerte, pero desde el punto de vista político y moral es algo así. Ahora, el ministerio encargado, la empresa encargada, los gerentes tienen que prever todo eso. Ahí estamos hablando de la eficacia, de la eficiencia. Y también me llegó la información de esa misma fábrica, y eso hay que verificarlo ya con más precisión, que algún gerente que pasó por allá, no sé quién, los trabajadores le reclamaron o le dijeron, y él dijo, ¿y qué me importa a mí el socialismo? Hay mucho contrarrevolucionario enquistado. Ahora, aquí, Nicolás, mano de hierro. Esta mano zurda de hierro. Hay que determinar responsabilidades. Chávez lo dijo, nosotros hagámoslo. Estás en sintonía de Golpe de Timón con Yumelis Viloria. Buenas noches, Ciudad Guayana, buenas noches a todos y a todas, a todos los usuarios de Azúcar 103.9 FM. Nuevamente acá en Golpe de Timón, programa que transmitimos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Agradecemos a todas nuestras comunidades que escuchan en esta hora, también a los trabajadores del sector público, del sector privado, amas de casa, estudiantes, a todos ellos. Nuestro agradecimiento también al ingeniero Rider Quintero, la red comunicacional Caroní, y el compatriota Luis Tenía acá en los controles. Bueno, hoy seguimos como de costumbre explicando un poco del título y el objetivo central de nuestro programa, un poco el golpe de timón que tanto habló el comandante Chávez, especialmente en el año 2012, octubre del año 2012, cuando veía pues que las cosas no estaban saliendo del todo bien, y llamaba pues a ese golpe de timón, a enderezar el rumbo, a enderezar el barco y llevarlo hacia rumbo seguro, hacia la izquierda, por supuesto. Indudablemente mucha agua ha pasado por los ríos desde aquel de octubre del año 2012, pero igualmente vemos que todavía no se ha enderezado las cosas como se tienen que enderezar, más bien, y peor aún, mejor dicho, sigue las cosas tambaleándose, y lo vemos en el día a día, pues en las cosas que están sucediendo en nuestro país, en todos los ámbitos de la vida pública. Ya lo vamos a seguir comentando. Antes vamos a mencionarles los teléfonos de contacto de nuestro programa. 0286-961-5020, 0286-961-5020, 0286-715-4952, para quienes tengan a bien llamar, cuestionar, comentar u opinar sobre los temas aquí tratados. Uno de los elementos, nosotros estuvimos esta semana revisando un poco
algunos aspectos dentro del mismo golpe de timón, el tema de la crítica, de la autocrítica, el tema de que el socialismo no se decreta, también el objetivo de la propiedad social y del interés colectivo por encima del individual. Y hoy trataremos un poquito, cuando el presidente hablaba, el objetivo es el pueblo, el objetivo es el pueblo, y él colocaba como algunas reflexiones dentro de ese mismo día que hizo esa locución, que la llamó así, golpe de timón, y decía: ¿tú te acuerdas, Jacqueline, hace como 100 años, tú eras presidenta de Hidrocapital y yo viendo televisión vi que en la cota 905 se lanzaba una tubería de agua, y él preguntaba que si la tubería de agua era el objetivo, que cuál era el objetivo ahí, era colocar el tubo, era acompañar el eje del tubo, y ese poco de ranchos que están alrededor de ese tubo, eso no importa, eso no es el objetivo, a la final no es el objetivo. Y lo preguntaba también en las carreteras, en los puentes. Y en el audio que acabamos de escuchar, el presidente hablaba también de la importancia de las inspecciones y de un revolcón que él quiso dar cuando, muchas empresas que se mandaron a constituir no estaban funcionando. Y hoy en día lo vemos también con las empresas que se han estatizado o empresas nacionalizadas que siguen con problemas operativos pero muy fuertes. Él hablaba en ese momento de la Copelia y se lo encargaba a una persona que aún sigue en el gabinete del presidente Nicolás Maduro, y le pedía, que le decía que porque eso no estaba funcionando, que lo revisaran, porque la empresa se constituyó, entonces no tenía materia prima para hacer helados. Y así pasa ha pasado y pasa con muchas empresas que se han ido recuperando, que se han ido estatizando, pero que definitivamente no están siendo efectivas y eficientes en eso. Él hablaba también del tema de las viviendas, que él decía, si se hacen unas viviendas y ahí hay unas hectáreas, ¿por qué razón no se hace ganadería, no se hace agricultura allí? Entonces dice, la carretera vista desde el punto de vista del capitalismo. Él decía eso, porque ¿a quién beneficia? A lo mejor va a beneficiar al capitalista, al que tiene ganado, al que tiene los camiones, pero al pueblo llano no. Al pueblo llano no lo va a apoyar. Entonces, él lo comentaba. Igualmente decía en las fábricas, en las empresas, ¿a qué le estamos dando valor agregado? Realmente le estamos dando valor agregado a todo esto. En las empresas se nota, pero muchísimo, el por qué no se ha aplicado el golpe de timón en estas empresas. La vemos con tantos problemas operativos, donde sigue PDVSA pagando los sueldos y salarios de estas empresas, y sin que le duela a nadie, sin que le duela a nadie lo que está sucediendo. Y digo que no les duele porque, cuando vemos gente que está allí y que no hace lo que tiene que hacer para producir, es porque realmente no le duele. Indudablemente no estamos hablando de los trabajadores, que nosotros hemos tenido bastante contacto con estos trabajadores, y la cuestión viene por otros lados. Sin embargo, dentro de un ratico vamos a estar conversando con el compañero Luis Campos, que él está acá acompañándome en el programa de hoy. Como ayer también estuvo, Luis Campos es trabajador de Alcasa y es un hombre que estuvo incluso cuando la fundación fue delegado fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es un hombre conocedor de la materia y sobre todo el tema operativo de nuestras empresas básicas. Vamos a un momentico a un tema musical y ya regresamos. Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé que ya no sonreías, y que antes de apagar
apagada la luz, ya nada me decías que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé 1000 veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé 1000 veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. La economía, el debate político y el análisis con Yumeli Filoria. Bien, estamos de regreso de nuestro espacio Golpe de Timón. Recordamos los teléfonos 961-5020, 715-4952. Y les comentaba antes del corte musical un poco lo que hablaba el comandante Chávez en esas alocuciones, donde hacía el llamado a la gente a la eficiencia, a la efectividad, a no ver las cosas aisladas, a no ver las infraestructuras como simplemente bloques, como cuestiones frías, sino que alrededor de cualquier entramado de bloques, cualquier edificio, cualquier carretera, cualquier puente, bueno, sencillamente quienes lo iban a usar eran gente, y por ser gente, por ser personas, por ser ciudadanos, bueno, teníamos que contribuir al hábitat desde el punto de vista agrícola, agroindustrial o educativo o cultural. Y eso lo hemos visto desde siempre acá, y máximo cuando el mismo presidente ha exigido tanto la eficiencia en las empresas. Y bueno, vemos que sobre todo las empresas estatizadas, tenemos escasos ejemplos de empresas aquí en el estado Bolívar. Ahí está Friosa, ahí está Madera del Alba, está Madera del Orinoco, las mismas empresas básicas y las briqueteras, y una cantidad de empresas que no están dando los resultados que estamos esperando, y que es tiempo que lo hagan, puesto que los ingresos petroleros, que es la que le sigue pagando muchas veces las nóminas a estas empresas, viene en franca caída. Luis Campos, que está conmigo, y como dije antes, es un trabajador de muchísimos años, creo que tiene más de 20 años, 30 años en Alcasa, puede darnos un diagnóstico más o menos de esto y cómo aplicar el golpe de timón en estas empresas para ponerlas al servicio de un pueblo, pero con máxima eficiencia. Bienvenido, Luis. Buenas noches, camarada Rapucha, gracias, Yumeli. Siendo una presentación muy buena, pero no se te olvida que somos parte del equipo de María José. Así es. Un programa completamente basado
en su nombre, con la venta de su nombre al golpe de timón, y es una de las propuestas que tiene nuestro colectivo Marea Socialista Único Nacional, que trata de que se profundice. El objetivo es profundizar la formación. El comandante Chávez es nuestro objetivo principal. Bueno, como lo decías, ¿qué hacemos? ¿Cómo se instrumenta, cómo se aplica ese golpe de timón? ¿Cómo lo damos para que las empresas finalmente terminen de tomar el rumbo productivo, pero una relación de producción diferente? De eso hablaba el comandante Chávez. Y hacía mención a lo que era Helados Copelia, pues, cuando designó a Carmen Meléndez para que hiciera una investigación sobre esa empresa que recién la tomaba el gobierno y que se le había inyectado una serie de recursos y al final no estaba produciendo nada. Y me recuerdo que un alto presidente se hizo un simulacro como para aparentar que la empresa estaba produciendo. Así lo hicieron aquí con las empresas en el municipio de Angostura, ¿te acuerdas? Aquellas empresas del maíz. De maíz y de muchas otras, con muchas empresas, sembraban las maticas nada más para tomar la foto. Sí, así es. El golpe de timón, mira, es un instrumento, una herramienta muy necesaria de aplicar. El comandante hablaba de la eficiencia y en ese golpe de timón el comandante habla del Sistema Nacional de Medios Públicos. El comandante en este golpe de timón, que es una carta de navegación, el presidente hablaba con crudeza, llamaba a la reflexión, inclusive le decía a los ministros, a los viceministros, que denunciaran, pues, y si había alguien que no quería cumplir, que lo dijeran, que él les ponía un misil allí, que él tenía el poder y la facultad para tomar decisiones ante cualquiera de estos funcionarios que no estuviese cumpliendo con eficiencia en las instituciones del Estado. Eso lo decía y lo resaltaba el comandante Chávez. Bueno, vámonos a las empresas del Estado, Yumelis, y veamos cuál es la situación. Yo soy trabajador del CASA, como tú lo decías, no 30, pero sí cerca, 27, aunque esa es la edad que aparento, ¿no? Aunque esa es la edad que aparento yo, 27 años. Bueno, mira, Alcasa, ayer lo toqué superficialmente. Alcasa es una empresa que desde el año 2005 viene, digamos, ejercitando ese cambio, tratando de dar ese salto adelante en lo organizativo, ¿verdad? Para ir cambiando de manera estructural lo que es la forma de organización de esas empresas, la forma de producir y de cómo producir, distribuir y comercializar esos productos. Hacia allá vamos. Desde el año 2005, te repito, con la creación del Vivan, la llegada de Víctor Álvarez, Carlos Lan con la cogestión, con ese modelo cogestionario que trascendió desde el punto de vista jurídico. En Alcasa tenemos la cláusula 145 de la contratación colectiva, que te habla de una nueva forma de organización. Pero como pasa con la mayoría de las leyes venezolanas, se ha convertido en letra muerta. A pesar de que todos los operadores de las empresas básicas son puestos por la revolución. Y son operadores que tienen la responsabilidad política. Eso es lo más triste, Luis, porque fíjate que el presidente también decía, creo que estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían, hemos acumulado recursos, inyectado recursos, tenemos nuevos códigos, tenemos nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución, leyes de comuna, leyes de distritos motores de desarrollo, pero no le hacemos caso a ninguna de estas leyes. Nosotros que somos los primeros responsables de su cumplimiento. Fíjate, y es lo que tú estás diciendo, pues hay toda una arquitectura legal, una cantidad de gente que ha puesto la revolución allí, pero que los resultados no son los esperados. Bueno, así es. Es lamentable, ¿no? Es lamentable, te digo lamentable porque uno tiene que ver más allá. No es nada más la crítica situación de las empresas, no es nada más ver eso, ¿no? Y que a pesar de la crítica situación de las empresas, el gobierno revolucionario, el gobierno nacional y sobre todo cuando estaba el comandante Chávez, ha venido cumpliendo de manera fehaciente lo que se ha venido proponiendo en cada una de sus leyes. Y de hecho, ahí está la ley del trabajo con la eliminación de la tercerización. En Alcasa fue antes de que saliera la ley del trabajo que se dio ese salto a ir eliminando progresivamente la tercerización hasta que en Alcasa no quedó un trabajador tercerizado. En la mayoría de las empresas, bueno, Sidor, pues,
Sidora es un ejemplo. Sidora ha incluido más de 10.000 trabajadores en su nómina. Fueron 10.000 trabajadores que estaban en la empresa, que eran tercerizados. ¿Cuánto? 10.000, cerca de 10.000. 10.000 trabajadores que han entrado ya en la nómina de la empresa y que eran trabajadores tercerizados, pero que gracias a la política del gobierno revolucionario, esa tercerización se acabó. Lo que tenía la Ternium allí, ¿verdad? Por planteamiento del gobierno revolucionario y por una decisión tomada por el comandante Chávez en el año 2008, a pesar de esas estrechas relaciones que se tenía con la empresa, con el consorcio argentino Textil. A pesar de esas buenas relaciones con Argentina, bueno, el gobierno nacional acaba esas relaciones, digamos, unas relaciones de explotación bárbara que tenían los argentinos sobre los trabajadores sidoristas. Ahora entra en juego ahora de la eficiencia. El comandante Chávez, a través del Plan Guayana Socialista, comenzó a inyectarle recursos a estas empresas. En Alcasa, por ejemplo, en el año 2008, desde el año 2009, corrijo, se comenzó a generar una serie de contradicciones por la crítica situación de la empresa. Ya en el año 2010 comienza a inyectarse recursos a través de una etapa que se llamó la terapia intensiva. Y finalmente, en el año 2012 se hacen las asignaciones de 403 millones de dólares. 403 millones de dólares. Posteriormente se hace un desembolso de 90.4 millones de dólares para la incorporación de 140 celdas de reducción. Y actualmente están preaprobados 387 millones de dólares más. Y eso no se le hace auditoría. Tú sabes que una de las grandes propuestas que tiene Marea Socialista es precisamente la auditoría pública y ciudadana. Eso entra pero al dedillo con esta propuesta, pues, o sea, y la pregunta de la 100.008 es ¿hasta dónde estarían dispuestos el presidente, no solamente de Alcasa, de todas las empresas básicas, sus trabajadores, el sindicato, todos ellos, en aportar información y ser cooperantes, como dice el diputado Diosdado, ser cooperantes para realizar una auditoría de esa magnitud, ¿no? Ahí viene el compromiso que tienen los operadores políticos del proceso revolucionario. El presidente de Alcasa es un operador político del proceso. Él está allí para garantizar no nada más la eficiencia en la empresa, sino para profundizar que se den esos cambios en las relaciones de producción. De eso se trata, pues. No sé, como decía el comandante, como lo dice en el golpe de timón, en ese documento que va a quedar plasmado para la historia. O sea, no se trata de hacer la carretera cuando él transitaba, ¿no?, con Carrizales cuando era gobernador de Apure, entre El Orce y Mantecal. Él ordena que el helicóptero aterrice en ese trayecto donde se estaba construyendo la carretera. El presidente baja y comienza a indagar entre los trabajadores y le pregunta que cuál tiene casa. Casi ninguno tenía casa. Casi ninguno tenía casa. El que tenía era un rancho. Y él dice, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué estamos haciendo esta carretera? ¿Para qué la estamos haciendo? Y a la final termina reflexionando. Bueno, esta carretera a quien va a beneficiar de manera bastante considerable es al latifundista, al que transporta el ganado por allí para vendérselo al pueblo a precio bastante elevado, porque el que anda a pie pasará en moto, en una bicicleta si la tiene. Y entonces en Alcasa, por ejemplo, ¿a quién estamos beneficiando con esas grandes inversiones? ¿A los trabajadores y al pueblo venezolano? ¿O estaremos beneficiando a esos empresarios y transnacionales chinas? Porque ahí hay que tener mucho cuidado cómo se están realizando las negociaciones. Ahora viene el compromiso del operador político del proceso revolucionario. Yumeli, me pregunto yo, no sé, quizás esté errado, pero ¿tendrá que exigírsele a un operador político de la revolución que rinda cuentas? Indudablemente que sí, porque esos no son reales de los bolsillos de nadie, son reales del Estado venezolano y de todos los venezolanos. Bueno, habría que exigírselo si él no rinde cuentas. Correcto. Pero tiene que ser por ética. Por supuesto. Por ética revolucionaria. Antes de que se lo exija incluso. Antes de que se lo exija. Tenemos una llamada, Luis. Adelante. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Aguirre por aquí. Adelante, Alejandro. Bueno, era para participar en el programa que de verdad lleva un buen nombre, recordando a nuestro comandante
golpe de timón. ¿Sabe que? Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces realmente yo me siento un poco como de verdad molesto o digamos decepcionado, porque esto que estamos pasando ahorita los venezolanos no era lo que quería nuestro comandante. Nosotros ahorita tenemos una crisis fuerte económica y eso no lo dice el gobierno nacional. ¿Usted recuerda cuando el comandante Chávez fue candidato nuevamente? Usted sabe que yo ciertamente estaba perdiendo como la esperanza de volver a votar por él, porque estamos pasando por situaciones fuertes. Y usted sabe lo que me llevó a nuevamente tomar con fuerza esa confianza que le tenemos al comandante Chávez, que él aceptó sus errores. Él en un programa de Venevisión, él aceptó sus fallas. Y él dijo que él venía con todo. Y en ese programa yo retomé mi confianza en él y voté por él. Y cuando vimos en televisión el golpe de timón, con su carácter implacable, me volvieron a llenar de emociones y llenar de esperanza. Y todo lo que dijo es verdad. Todo lo que está plasmado en el golpe de timón es verdad. Todo lo que ha dicho en ese golpe de timón es verdad. Mi pregunta es, ¿por qué el presidente no lo ha hecho? ¿Por qué Maduro abandonó el golpe de timón? ¿Por qué olvidó que el objetivo es el pueblo? Realmente, así como me siento yo, se siente mi familia, mi vecino, mi compañero de trabajo. Mire, usted no sabe qué gran decepción, y que necesitamos que alguien nos aliente y bueno, y que nos desglose ese golpe de timón cada día. Vale, es mi opinión. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Vamos un segundo a un tema musical y ya regresamos con nuestro compatriota Luis. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, y lo sabes también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de para escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él me hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando la noticia. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es tu inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.
pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma con la libertad que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, que solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Estás en sintonía de Golpe de Timón con Yumelis Viloria. Bien, estamos de regreso en nuestro espacio Golpe de Timón y estábamos hablando un poco del tema de las empresas básicas, especialmente de Alcasa. Bastaría ver cómo se aplicaría ese golpe de timón a las empresas, máxime cuando una de las grandes propuestas que tiene María Socialista es precisamente impulsar la revolución productiva que relance la industria y la agricultura nacionales. Indudablemente a partir de algo que le tiene muchísimo miedo la oligarquía venezolana y algunos compañeros que se dicen revolucionarios, que es a partir de una autocrítica profunda sobre los planes y las políticas aplicadas en la revolución bolivariana. Y aplicando una política industrial que vaya más allá de la acumulación de capital, que vaya hacia el desarrollo del país. Todos sabemos que la acumulación de capital, que lo que es el tema del crecimiento económico, el crecimiento tiene que ver muchísimo con la acumulación de capital, mientras que lo que es el desarrollo el desarrollo tiene que ver más con la calidad de vida. Entonces, unas relaciones de producción diferentes que vayan hacia el desarrollo endógeno sustentable, rompiendo pues con el modelo desarrollista que hemos tenido hasta nuestros días y que lamentablemente ni en la cuarta ni en la quinta hemos podido romper ese modelo enclavado pues en la explotación de materia prima y la exportación cruda de materia prima sin darle ningún tipo de valor agregado. Ojalá y que las empresas, Luis, pudiesen hacer un trabajo de cómo hacer este trabajo que es de largo aliento, como decía el presidente Chávez. Bueno, Yumelis, la situación de las empresas básicas es bien compleja, ¿no? Y yo decía al principio de que no se trata nada más de las inversiones, o sea, lo que se trata, lo fundamental es de cómo se ejecutan de manera eficiente esas inversiones. Decía yo que Alcasa ya le habían inyectado cerca de $500 millones, además de subsidiarle la nómina. Bueno, imagínate, si a ti te subsidia... La nómina por 2 años, subsidio que se acabó recientemente. Que me imagino que le dan la nómina y eso sería para gastos operativos menores, o también incluye... Fueron para proyectos. Y los gastos operativos los cubren con la producción. Con la producción. Con lo poco que se está produciendo. Imagínese usted. Pues. O sea, que esa gran oportunidad que se le dio a las empresas básicas, si no fueron o no son bien aprovechadas, es bastante cuesta arriba, pues se pone bastante cuesta arriba, y lo que no queremos nosotros es que se convierta en sacrificio de los trabajadores. Recordemos que el sistema capitalista opresor, cuando veía sus intereses, digamos, en peligro, la forma de ellos recuperarlos era no firmando contratos colectivos, no reconociendo la reivindicación de los trabajadores y respetando a los trabajadores, eliminando puestos de trabajo.
aquí no hay que perder de vista que esto es un gobierno revolucionario, que aquí se garantizan los puestos de trabajo, que esto es un gobierno que viene reconociendo las reivindicaciones y que no puede perder, repito, no puede perder de vista lo que se propone, lo que se proyecta, la revolución bolivariana, que es el socialismo como tal. Ahora, ese socialismo no consiste en que se generen vicios, en que se permita la corrupción, en que no se apliquen los correctivos ni las sanciones que haya que aplicar en el marco de la ejecución de los recursos. Por eso es importante el tema de explicarle a la gente el tema de la auditoría pública y ciudadana. No puede ser que a unas empresas como esta se le dé para el pago de la nómina, se le dan para gastos operativos con la mínimo de producción, se le inyecta dinero para proyectos mayores, que yo supongo que esos proyectos mayores tienen que ver con el valor agregado a la materia prima, y que hoy por hoy sigamos todavía en esto. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Acá le habla Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez. Correa.org y también de la corriente de Marea Socialista. Buenas noches, Gonzalo. Por ese golpe de timón. Sí, señor. Estamos acá en Golpe de Timón, en Ciudad Guayana. Reciba un saludo de parte de todo el equipo. Y bueno, estamos conversando precisamente sobre una de las grandes propuestas que tiene Marea Socialista de la auditoría pública y ciudadana, y estamos hablando con el tema de las empresas básicas específicamente. Adelante, Gonzalo. Sí, muy oportuno lo que vienen haciendo de colocar esos videos del comandante donde se refiere a los intentos pues, de ir levantando un nuevo modelo productivo con empresas del Estado, pero que tenían que haber estado funcionando con participación de los trabajadores, de las comunidades y con verdadera eficiencia, ¿no? Y no convertirse en unas máquinas devoradoras de los ingresos del Estado para alimentar a una burocracia que en muchos casos se ha adueñado de esas empresas como si fueran los patronos privados, hasta con políticas antilaborales y sin producir, ¿no? Sí. Sobre todo en estos momentos donde se habla de la guerra económica y donde tenemos entonces que junto con el sabotaje del capital y la lógica del funcionamiento del mercado capitalista que busca el lucro a toda costa sin reparar en los requerimientos, las necesidades sociales, está también una burocracia indolente que ha venido utilizando las empresas para acumular capital privado, para engordar su patrimonio personal, sin garantizar la producción. La guerra económica puede funcionar donde no se garantiza realmente que surja ese nuevo modelo productivo basado en la propiedad social, basado en la participación de los trabajadores, del poder popular. Claro. Y eso es dramático. Por eso nosotros tenemos que aplicar urgentemente y con intensidad la Contraloría Social y levantar el reclamo de la auditoría pública y ciudadana, porque es lo que nos puede permitir que el poder popular actúe como tal, que ejerza su derecho a conocer cómo se manejan las empresas, qué están haciendo, en qué se han utilizado los recursos. Fíjate que yo estuve recientemente en el estado portuguesa y allá pasé por algunas empresas que están dentro del área de la alimentación y hay empresas allí que fueron expropiadas y que tenían que estar dando el ejemplo, pero fueron expropiadas porque las transnacionales, porque los patronos privados no estaban cumpliendo con sus funciones y atendiendo a las necesidades del pueblo. Pero entonces, si viene una burocracia y desvirtúa eso, y en lugar de poner a funcionar eso al servicio del pueblo, lo pone a funcionar para la acumulación también privada de capital, de la gerencia o de quienes están manejándolas a través del ministerio tal o cual. Entonces, bueno, nosotros estamos con eso extraviando el rumbo. Allí yo me conseguí con que esta empresa Cargill, por ejemplo, de arroz y empaquetadora de arroz no estaba funcionando. Me conseguí con que los trabajadores de Monaca
decían que la empresa sí estaba produciendo la harina Juana, pero resulta que esa harina no la veían los portugueseños o no llega a los anaqueles de los mercados populares. Bueno, Gonzalo, pasa igual que aquí tenemos la siderúrgica y tenemos todas estas empresas y aquí no se consigue hierro, el bloque está a 55 bolívares, no se consigue cabilla, no se consigue nada de esto, pues. Está igual, ¿no? Eso es la guerra económica de la burocracia contra el pueblo venezolano, que puso sus esperanzas en la construcción de un nuevo modelo económico. Entonces se nos mete un fraude y se le hace pensar a la gente que entra en crisis y fracasa el modelo socialista cuando su construcción se congeló, se detuvo o retrocedió. Y lo que está fracasando realmente es la continuidad del sistema capitalista depredador, rentístico, ¿no? Correcto. Capitalismo de Estado burocrático, y donde seguimos pues, en las manos del mercado capitalista. Entonces, acá las empresas del Estado, las empresas que han sido nacionalizadas o que en algún momento fueron tomadas por los trabajadores y que el Estado intervino allí, deben ser puestas a producir al máximo de su capacidad. Debe hacerse esa auditoría para ver qué ha pasado con los recursos. Ahora fíjate, Gonzalo. Restablecerse los comités de la Junta de participación de los trabajadores y de las comunidades también en la administración de las empresas. Claro, Gonzalo, pero el tema... el modelo de transición al socialismo. Gonzalo, pero es que fíjate una cosa, el tema también es que mucha gente ha intentado dentro de las empresas aplicar la Contraloría Social, aplicar auditorías y definitivamente les trancan por todos los medios la información, pues. Entonces, un poquito cuesta arriba también, a pesar de que tenemos el aparataje legal para hacerlo, no es fácil que la gente pueda acceder a esto para revisar, ¿no? Sí, yo entiendo, pero ese es justamente el papel de la burocracia, obstaculizar, trancar, aprovechar, usurpar. Si nosotros no tenemos la fuerza como pueblo, la conciencia, la organización y la capacidad de movilización para nosotros ejercer esa contraloría social y para nosotros asumir el poder popular, bueno, pues sencillamente vamos a ser despojados como lo estamos siendo. Así es, así es. Entonces, bueno, es lamentable, pero nosotros entonces tenemos que sacar esas fuerzas de donde sea posible. Es necesario que haya una profunda reflexión y que haya un reanimamiento del sujeto social de este proceso revolucionario, que es el que debe conducir las cosas y que no nos arrebaten este proceso maravilloso que nosotros iniciamos y que tantas conquistas y logros nos dio durante una etapa, pues, en vida del comandante Chávez. Claro, y que como yo siempre digo y decimos todo el equipo de Marea acá, una de las cosas que se está perdiendo, aparte de todo el aparataje productivo del país que ha ido en franca decadencia, que se complementa con la caída de los ingresos de petróleo, que se complementa con una cantidad de cosas, con el tema del bachaqueo, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que estamos perdiendo muchísimo es lo que el presidente Chávez nos regaló y nos puso en práctica, que fue la esperanza de emancipación de un pueblo, la esperanza de una vida mejor, la esperanza del vivir viviendo, que decía el comandante Chávez, y que bueno, precisamente por todo esto que ha pasado y que por lo que se ha dejado de hacer, de precisamente aplicar el golpe de timón, que en el año 2012 el presidente lo reclamó con tanta fuerza, bueno, hoy en día tenemos lo que todos sabemos, el Estado Bolívar particularmente, yo sé que toda Venezuela, pero el Estado Bolívar es realmente crítico, es deprimente lo que está pasando, que aquí, bueno, aparte no se consigue nada y somos dueños de las empresas. Yo creo que uno de los pocos países que es dueña de sus recursos naturales, la forma en que es Venezuela, de sus minerales, de sus materiales estratégicos. Es lamentable que nosotros aquí no tengamos ni siquiera empresas que le den valor agregado a esto, ni siquiera generamos nada para del Producto Interno Bruto, pues nada. Bueno, acá nosotros necesitamos ser muy conscientes de todos los logros que hemos tenido en el proceso revolucionario. Claro. De los beneficios sociales, económicos, de los logros políticos, organizativos, en materia de soberanía. Y eso no podemos dejarlo perder.
Y no podemos simplemente estar esperando que otros lo recuperen. Tenemos que ser nosotros mismos, los actores sociales y políticos como pueblo revolucionario, bolivariano, clase trabajadora, sectores populares de este proceso. Es a nosotros que nos toca esa tarea. Lo que no asumamos nosotros mismos no se va a poder enderezar. Por eso nosotros necesitamos una revolución dentro de la revolución, para el relanzamiento del proceso revolucionario bolivariano. Porque cada vez esto se va corriendo más, lamentablemente, hacia la derecha y hacia el terreno en que nos llevan los sectores capitalistas y la derecha política. Así es. Bueno, a veces pareciera que en lugar de explicarnos el programa de la patria, se nos estuvieran colando por allí algunos elementos del programa de la MUD. Eso tenemos que evaluarlo. ¿Qué programa se está aplicando? ¿Qué programa económico se está aplicando? Así es. Bien. ¿Responde con el que tenía que ser? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los venezolanos, todas las venezolanas, y comparar día a día y tomar acciones en consecuencia. Yo te quisiera pedir que te despidieras de Ciudad Guayana. Aquí, ojalá algún día te podamos tener acá personalmente, Gonzalo. Bueno, como otras veces, de vez en cuando he hecho mi escapadita para allá. Bueno, por eso hay que hacer un esfuerzo para poder levantar una referencia, una alternativa revolucionaria que anime a nuestro pueblo a recuperar el proceso, y que nosotros, a pesar de todas las trabas, de todos los impedimentos, de todas las dificultades, hagamos el esfuerzo por colocar en la Asamblea Nacional a voces alternativas que sean capaces de plantar el debate, que no estén allí para ser complacientes, porque ahora vemos que tenemos una oposición que en el fondo está cómoda, porque como los capitalistas están obteniendo grandes ganancias y están haciendo desastres con el pueblo venezolano, ellos están cómodos allí. En todo caso, si corporean un poco, es simplemente para dar algunas pinceladas electorales. Y luego entonces tenemos a todo el sector que no denuncia la corrupción, que cree que estar por la revolución es ser complacientes o cómplices, así sea por omisión, con la corrupción y con la burocracia. ¿Cómo es posible que la gente que está ahí, diputados nuestros, diputados de la Revolución Bolivariana, que están en la Comisión de Finanzas y de Contraloría Social, no hayan impulsado las investigaciones, la interpelación, por ejemplo, de los exministros que hablaron de la pérdida de miles de millones de dólares a través de mecanismos ilegítimos o fraudulentos? No puede ser eso, no lo podemos permitir. Nosotros entonces tenemos que ir a un rescate de la revolución, ese es el llamado, pues. Y el pueblo de Guayana tiene reservas para eso, tiene una clase trabajadora combativa que luchó por la recuperación, por el rescate inicialmente, pues, de las empresas básicas del Estado, para que luego entonces, lamentablemente, pues, haya perdido su control en manos de una burocracia indolente. Así es, Gonzalo, te agradecemos muchísimo este contacto con Golpe de Timón acá en Ciudad Guayana. Era Gonzalo Gómez, presidente de Aporrea, también dirigente nacional de Marea Socialista. Muchísimas gracias, Gonzalo, un abrazo desde Ciudad Guayana. Adelante, suerte. Gracias. Era Gonzalo, como dije, Gonzalo Gómez de Aporrea. A todos los compañeros que quieran meterse allí en la página www.aporrea.org.be. Allí pueden estar también, revisar todos los escritos que tiene también el equipo de Marea Socialista. Allí están las propuestas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social que ha hecho Marea Socialista, porque la idea no solamente es cuestionar y criticar, sino también hacer propuestas que vayan consona pues con la realidad del país, con los recursos que nosotros tenemos. Yo, aunque ya estamos llegando al final, quiero hacer un comentario de un artículo que salió, que lo escribió el Padre Virtuoso. El Padre Virtuoso es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Él dice: el 80% de los descontentos, se refiere a la población venezolana, obviamente no van a votar por la MUD. Entonces dice, está convencido de que existe una inmensa mayoría de venezolanos que van a votar en contra del gobierno en las elecciones próximas parlamentarias. Eso sí, aclaró, no necesariamente lo van a hacer por la MUD. Hay un 80% de descontento. Ese descontento quiere votar en contra del gobierno y por una opción de oposición.
Ahora, hay varias opciones de oposición, entre ellas surgidas del propio gobierno, como el caso de Marea Socialista. Eso lo dijo él y de hecho Carlos Croes le comentó fuera de cámara, varios dirigentes oficialistas le habían dicho que el PSUV iba a ganar las parlamentarias por tener una mejor maquinaria, en el entendido en que dichas elecciones habría una importante abstención. El padre virtuoso, lo que sí es evidente es que hay un profundo descontento con buenas partes de las políticas que lleva el gobierno, y esto va a hacer pues que un buen porcentaje de esta población o se abstiene o va a buscar opciones, va a buscar alternativas, es decir, tampoco la MUD no se vista que no va. Hay opciones dentro del mismo proceso revolucionario, gente honesta y gente revolucionaria que seguiremos avanzando. Hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy, golpe de timón por el día de hoy. Luis Campos, para que se despida rápidamente. Bueno, el tiempo es muy corto y quedaron muchas cosas pendientes por decir, y una de las grandes propuestas que tiene Marea Socialista es la auditoría pública y ciudadana. Yo decía de que no hace falta, no debería hacer falta que el presidente de Alcázar se le exija una rendición de cuentas. Creo que de manera voluntaria, como revolucionario, como principio ético de un revolucionario, debe rendir cuenta a los trabajadores. Creo que es una gran oportunidad para comenzar a dar el golpe de timón y a comenzar a cambiar esa nueva forma de gerenciar. Pues por ahí salió la Central Obrera públicamente diciendo que iba a darle un agasajo al presidente. Yo creo que lo que hay es que exigirle más bien, si se tarda mucho, que rinda cuentas a los trabajadores acerca de cómo se administraron estos recursos que se han invertido en Alcázar. Bueno, esperamos que la próxima semana o quizás mañana podamos seguir complementando. Claro, hay mucha tela que cortar. Bien, le damos las gracias a todos, muy buenas noches, hasta mañana.